Bienvenidos. Me alegra mucho que estén todos aquí. Nuevamente, esta presentación es en cuanto a la insolación y la hidratación y el balance de electrolitas para los granjeros. Mi nombre es Matt Solberg y aquí en el Centro de Trabajo de Granja, yo me involucro con los empleados, los contratistas y lo que les brindo son los recursos que pueden ellos brindarle a sus empleados y yo hablo sobre por qué es que eso en particular es importante y esto para poder prevenir cualquier enfermedad o debilidad relacionada a la insolación entre los trabajadores de granja. Gracias a todos por unirse a nosotros. Nos emociona poder estar hablando con ustedes sobre esto. Me gustaría informarles que estamos grabando esto en inglés y en español para que las personas puedan regresar a verlo más adelante y para que sepan si les gusta quitarse del modo silencio. ¿Parece alguna pregunta? Esto se está grabando también en Facebook, nada más para que tengan eso en mente. Nos encanta escuchar su voz, pero si acaso no les gusta que eso suceda, no les gustaría, entonces nada más para que lo sepan. Bueno, y mi historial es en lo ocupacional. He estado yo haciendo investigaciones y con los trabajadores migrantes. I really like this work and I care a lot about heat because I live in Texas and it's very hot and it affects a lot of workers here. Tiene que ver con el calentamiento porque vivo yo en Texas y hace mucho calor y aquí afecta a muchos trabajadores aquí. Bueno, un poco sobre nosotros antes de comenzar. Matt y yo estamos en el Centro Nacional para la And Salud del Trabajador de Granja. Estamos basados en Texas y nuestro trabajo es poder apoyar los centros de salud que reciben fondos federales y esto a través de servicios sociales o servicios legales y nosotros les damos apoyo a dar entrenamientos como esto con actividades de asistencia técnica, investigaciones y a poder obtener fondos cuando sea posible. Nosotros tomamos una manera de poder colaborar con muchos diferentes tipos de personas, incluyendo empleadores, incluyendo diferentes organizaciones, incluyendo también a los trabajadores de granja. Adelante. Muy bien. Bueno, partes de este entrenamiento van a ser quizás lo que han visto antes. Si han visto ustedes el entrenamiento donantes en cuanto a las enfermedades relacionadas a la insolación, quizás lo que hemos aprendido es muy importante como hablar con los trabajadores sobre electrolitas y también hablando con los trabajadores sobre tomar descansos, cosas así. Voy a repasar yo más lo más médico en la primera mitad y Matt va a hablar sobre unas aplicaciones prácticas también. Muy bien, si tiene alguna pregunta, por favor, siéntase libre English and de Spanish. So feel free to drop ponerla it en el chat y Matt y yo podemos entenderlas en español. Por favor, póngalos ahí. Vamos a estar monitoreando el chat para poder contestar las preguntas en cuanto podamos. Muy bien. ¿Por qué hablar sobre los trabajadores de granja y el calentamiento? Los trabajadores de granja son los que son más probables para... Hay from the heat. Men are 35 veces más probabilidades de que mueran y los hombres son más altas las probabilidades de que mueran a comparación de las mujeres y la mayoría de estas veces es quizás por algunas otras cosas por las cuales vamos a estar hablando más tarde. Como un tercio de todas las fatalidades relacionadas a la insolación ocurren durante el mes de julio. information along to Por workers. eso es bueno que estén escuchando esto hoy y es también importante que compartan esta información con trabajadores con los que ustedes compartan. Algo importante que también es importante que ustedes sepan es que la mayoría And 71% of workers who die from heat exposure sucede en la tarde y el 71% mueren el día en que se sienten mal. Y esto lo que sucede es que rápidamente tienen que ir a la sala de emergencia y se tiene que tomar acción bastante rápido. Vamos a hablar ahora sobre esas emergencias rápidas. Vamos a hablar sobre lo más crónico más adelante, pero vamos a hablar sobre lo que es más grave, los problemas que son más de tratarse rápido. Bueno, antes que nada, ¿cuál es el estrés de calor o de calentamiento? Algunas personas se confunden con estos. Bueno, el estrés de calentamiento sucede. ¿Qué sucede cuando el cuerpo tiene un calentamiento adicional que no puede eliminar? Nuestros
cuerpos normalmente permanecen entre 97 y 99 grados. Entonces, si está más arriba de 99, estamos nosotros sufriendo del calentamiento del Exercise or a cuerpo. really hot environment. Now, Y esto puede suceder por ya sea ejercicio o un ambiente o entorno muy caliente. Ahora, hay una relación entre el estrés y deshidratación. Eso con frecuencia sucede, pero también briefly. So puede suceder por separado. Pero vamos a hablar sobre esto brevemente. Bueno, un empleado que comienza hidratado, eso quiere decir que no pueden tolerar el calentamiento. Significa que tienen un imbalance de electrolitas that it needs to y eso no deal está with funcionando. Y eso no está funcionando al nivel que se necesita. Otra cosa de relación que está actually sucediendo es que acclimatized to los the heat will sweat more and they become more trabajadores que están aclimatizados al calentamiento sudan más y se vuelven más deshidratados, lo que hace que se vuelvan menos probables de poder tolerar el calentamiento. Entonces, los trabajadores tienen sus propias circunstancias que los vuelven susceptibles al calentamiento. Entonces, muchas veces conocemos a los trabajadores y dicen, ya estoy acostumbrado al calor, no necesito descanso, no necesito beber okay. agua, pero están sudando mucho y sí lo necesitan. Muy bien, ahora adelante, Matt. Bueno, estas debilidades agudas relacionadas al calentamiento, bueno, pueden continuar. Y esto comienza desde bastante leve a severo. Ahora, lo que no es más severo son dos síntomas. And heat cramps. You go ahead. Most of us have probably Un salpullido por el calor y también lo que son calambres por el calor. La mayoría de nosotros lo hemos tenido quizás en algún momento de nuestra vida y realmente lo importante para hacer es que los trabajadores deben de other cool area. descansar en la sombra o en un vehículo con aire acondicionado o algún otro lugar fresco, deben de beber agua, soluciones de electrolitas son buenas, hablaremos sobre eso. Y si tienen un salpullido de la piel, también el Or, cambiar not spread. Now, la ropa puede ayudar a que no empeore ese salpullido o para que no se propague. Especialmente los calambres por el calentamiento, si están bebiendo agua point, if it's not going away. Go ahead. y sigue quitando o retirando. Esas son las únicas dos cosas que no son de miedo. Bueno, las otras cosas sí dan un poco más de miedo. Bueno, esto es en medio. Esto es como nuestra severidad, de moderado a severidad. Esto incluye como mareos, se sienta débil, tener dolor de cabeza, tener náuseas, vómito, sentir irritabilidad o gruñón, que no esté orinando tan frecuente o que tenga It's also mucha on this list, but I'm going to give you a sed. caveat here on the next slide. Pero les muestro ahora en la siguiente lámina. Aquí es lo que yo encontré en el campo, trabajando con las personas que trabajan en el campo, trabajadores de construcción. Cuando tienen estos síntomas los trabajadores, es muy difícil ir al doctor, es difícil que un empleador les permita ir por un dolor de cabeza porque This is where dan dolor de cabeza por diferentes razones. Entonces, esto, cualquier entrenamiento estándar va a decir que el trabajador necesita atención médica si tienen dolor de cabeza, si tienen náuseas, pero yo no creo que eso sea realístico. Así es que el consejo más realístico es si el trabajador tiene alguno de esos síntomas, debe de ir a un lugar más fresco, debe de quitarse cualquier ropa innecesaria, debe de absolutely should quitarse los zapatos y no debe de dejarlo solo. Debe de estar con alguien que pueda verlos, les dan agua y asegurarse que los síntomas estén in general, it's better empeorando. Ahora, en general, es mejor, están más seguros que a- asegurarse. Si tienen dolor de cabeza y están vomitando, eso es malo. Si se desmayaron, yo siempre haría que ellos llegaran a un doctor, sin importar. Pero si se desmayaron, no es buena señal y yo entonces buscaría la atención médica. Si las cosas empeoran, si solo tienen dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza está to get them to go to empeorando, medical attention. Okay. entonces yo haría lo posible para que puedan tener esa atención médica. De nuevo, si sienten que es algo leve, un dolor de cabeza leve, una náusea leve, pueden If they get new descansar, beber agua para ver si mejoran las cosas, pero si empeoran o tienen síntomas nuevos, entonces tienen que ir con un too much. doctor. Okay, here's heat stroke. These things are an emergency. Disculpe.
Estoy reiterando mucho. Bueno, aquí para la Not just to insolación a por clinic, el these things calentamiento, siempre eso es lo que, las razones por las cuales tienen que llegar al hospital, no nada más a la clínica. Esto es muy malo si esto llega a suceder. were Hay asking about the slides. una muy buena pregunta por parte de Fabián. Usted preguntaba sobre las dispositivas en español. Sí estamos grabando esto en español, pero usted tiene razón. Por favor, escriban en el chat si ustedes creen que el tener estas About getting these slides dispositivas trans. en español, entonces puedo comunicarme con nuestro grupo de liderazgo para ver si podemos conseguir que se las traduzcan. Déjenos saber para ver cómo les podemos ayudar. Bueno, en cuanto a la situación de emergencia, si el trabajador está muy confundido, si quizás no sabe dónde se encuentra o no entiende qué es lo que debe estar haciendo, su comportamiento se está volviendo algo raro o es inusual para esa persona, quizás están muy agitados, algo que sea fuera de lo normal, quizás no están hablando claramente, quizás pierden el conocimiento. Entonces, no nada más que se desmayen y que se despierten, pero que pierden el conocimiento por un periodo de tiempo, o quizás dejaron de sudar y su piel se está secando o están sudando, están sudando mucho, o que tienen una temperatura de cuerpo muy alta. Entonces, si la granja tiene ya sea un termómetro o uno que es oral o uno que es Temperature, if you're la seeing 102, 103, se está comportando 103, 104, 105, todo eso es muy malo y necesitan, este trabajador necesita una acción de emergencia. Así es que si tiene alguno de estos síntomas, puede ser de, está bien a fatal en un momento muy pequeño, entonces es muy crítico cuando estamos en esa situación para poder tomar acción cuando estén esperando para los paramédicos. Así es que lo que pueden hacer es llevarse al trabajador a un área fresca. No es suficiente nada más estar sentados en un cuarto de aire acondicionado. También se le tiene que poner en agua fría y brindarle apoyo para que no se vayan a ahogar al sumergirlos en agua. Pónganles hielo, también trapos de agua fría, lo más que puedan en su cuerpo. will have like a cold box room for the Algunas granjas de donde tienen vegetación pueden tener una caja con hielo, se pueden sentar ahí mientras no tenga riesgo de que se vaya a atrapar ahí. Es que cualquiera de estas opciones sería bueno. La meta es que la temperatura del cuerpo de esta persona se cambie porque el cerebro se les está cociendo. Por eso es que se presentan confundidos, um no pueden tomar decisiones buenas porque su temperatura del cuerpo está muy alta, entonces quiere bajarla. Lo que se dice de esto es que dos cosas más que se puede ver como que es una emergencia de calentamiento es que si la persona tiene diabetes y el nivel de azúcar les baja o algo similar, donde la persona está confundida y está tambaleando, etcétera, o si la persona está those it is, take them to medical care. tomada o que no sabe usted qué es, llévenselo al cuidado médico, porque quizás le puede cambiar o salvar la vida a alguien. No vale la pena estar tratando de adivinar qué es lo que tienen. Muy bien. Estos son dos diferentes tipos de notas porque especialmente para mis amigos que están en climas más hacia el norte dicen, bueno, no tenemos los climas de 115 como los tienen en Texas o en Florida, pero realmente estas otras temperaturas también son peligrosas para los trabajadores. Así es que en el 2012 al 2016, el índice del calentamiento, lo que se siente afuera, fue de 91 grados. Eso fue bastante bajo. Hemos tenido fatalidades que han ocurrido tan bajas así como 83 grados y el índice del calentamiento estuvo abajo del 91. Así es que, y eso casi la mitad de fatalidades, así es que eso fue sorprendente ver que los empleados estén trabajando cuando estén muriendo cuando las temperaturas están solo en los 80s. No, hablamos mucho sobre los factores de riesgo en esta presentación, hablamos mucho de la edad y estar sobrepeso. A mí realmente no me gusta hablar sobre esos factores de riesgo porque luego los empleados comienzan a pensar, no, pues yo no pertenezco a ese factor de riesgo, así es que yo no estoy en un riesgo, pero realmente cualquier persona puede estar en riesgo, así es que no hablamos sobre ello mucho, pero lo que sí voy a decir es
sobre la climatización. Así es que es muy importante poder saber por los que trabajan con los trabajadores que vienen de un clima más fresco a un clima más caliente, seco, como Florida o Georgia, y no están acostumbrados al trabajar en el calentamiento. Así es que es muy importante poder hablar con esos trabajadores de que tienen una semana quizás de poder trabajar y que poco a poco vayan acercándose a un día completo. Comiencen con ellos quizás 2 horas, después 4 horas, porque ellos no van a ser tan productivos porque no están acostumbrados a ello y están en un riesgo bastante alto en poder enfermarse si están teniendo que trabajar tanto y sus cuerpos no están acostumbrados a ese nivel de calentamiento y humedad. Está bien. Voy a compartir esta breve historia y voy a decir algo, una nota personal. Estoy segura de que ustedes quizás conozcan algún empleado que haya muerto debido a una muerte que se pudo haber prevenido. Yo trabajé con una familia donde el hijo se les murió de 24 años de edad debido a una debilidad al calentamiento. Fue bastante devastante. Él dejó a una hija pequeña y yo hablo sobre el caso de él porque él, de hecho, era una de las personas que él estuvo enfermo por unos días y se fue Employer for several days that he acumulando. felt bad. Y él se lo comunicó a su empleador por varios días que se sentía mal, que se sentía débil. Y el último día se lo comunicó que se sentía débil y que no podía sentir sus manos por un síntoma inusual. Y el empleador se burló de él todo el tiempo. Le dijo que no era suficientemente hombre, que no estaba acostumbrado a ello, que él no podía aguantar el trabajo, etcétera. Y al final del día, como a las 5 de la tarde, se desmayó en el sitio del trabajo y lamentablemente llamaron a los paramédicos y ya era muy Know that you need quick tarde. action. Es que es Anyways, we'll talk about some more practical applications, but importante que, bueno, vamos a hablar más sobre las aplicaciones, pero quería compartir esa historia porque es importante que los trabajadores se apoyen y que reciban el tratamiento de atención cuando la necesiten, porque esto no sucede porque this other case sí, that we have on todos son preventibles, se pueden prevenir 100%. Este otro caso que tenemos aquí, que es el caso de Cruz Beltrán, este es otro estudio es muy triste porque Cruz era un trabajador de granja con mucha experiencia. Él vivía en Arizona, estaba acostumbrado al calentamiento y él murió en Nebraska, donde era más fresco. Y en el caso de él, a él lo dejaron solo. Así es que murió él en un campo de elote y no estuvo alguien ahí, no hubo un sistema de compañero y no tenía un mecanismo para poder buscar a los empleados durante el día del trabajo. Entonces no podían encontrarlo is por another más good de un case día, to creo. Es que su caso es otro buen caso para compartir especialmente con los empleadores. Está bien. Vamos a hablar sobre la hidratación y las electrolitas. Esto es bastante bueno. Tengo yo preguntas, pero ustedes pueden responder ustedes en el chat. Los trabajadores pueden deshidratarse y no tener la enfermedad relacionada al calentamiento. Y vamos a hablar por qué es que el permanecer hidratado es tan importante, pero quiero que vean estas 3 diferentes muestras de orina. ¿Ustedes creen que participants who gave these samples algunas de estas were hydrated? investigaciones dieron estas muestras? ¿Creen ustedes que estas personas estaban hidratadas o deshidratadas? Jesús, voy a responder su pregunta en un momento. Cristian, voy a responder también la suya, pero déjeme saber. Muy bien. Bien, no las numeré como tengo en otro lugar. Muy bien, sí. Esta aquí en la izquierda, la que es más oscura, muchas gracias. Acabo de mostrar que aquí en la pantalla no aparecía la flechita. Bueno, el trabajador está levemente deshidratado y puede ser un poco diferente para cada persona, pero les hicimos la prueba y esta persona tenía un nivel leve de deshidratación, así es que beber agua sería bueno para esta persona. They were probably drinking too much water. La del medio, están hidratados de más, quizás están bebiendo agua de más.
lo que también puede interferir con el balance de electrolitas es que ese trabajador quizás debe de beber menos agua. Y el que está hasta la final, hasta la derecha, ese está bien, es un color fuerte. Queremos ver como un amarillo pálido y lo Go ahead to the next slide. comparto con ustedes. All right, these are different. Now, which of these do En un minuto. Muy bien, es diferente. ¿Cuáles de estos cree usted? ¿Uno, dos o tres o alguna combinación? ¿Cuál de estos cree ustedes que el trabajador estaba severamente deshidratado? Están diciendo las personas 2 y 3, otras personas dicen que el 3. Muy bien. were severely dehydrated? So even just a dark Todos los tres, estas tres personas estaban deshidratadas severamente. Así es que, aunque un amarillo más fuerte así puede decir que un trabajador está muy deshidratado y necesita más agua. Estos dos son de mucha preocupación y vamos a hablar un poco más sobre esto. Esto es más allá de la deshidratación en general. Café, small number of foods or una medications. café como But esta, when I see urine like this, it's usually more serious. también una cantidad menos, pero cuando ves como esta, normalmente es más grave porque comunica también lesión al riñón, al hígado, o también problemas con el riñón en Rhabdomyolysis that I will mention in general, o una condición que se llama rhabdomyolysis que voy a estar mencionando en un momento. Así es que ustedes están bien. Adelante. Aquí hay también tablas de colores de orina. Creo que esto funciona para especialmente las fotos para los trabajadores cuando hablen con ellos, porque creo que es más fácil poder interpretar su propia orina. Esto demuestra que básicamente, ya ve, en el lado izquierdo, demuestra que el café es malo y el lado vertical también demuestra So que el café es malo. Otra cosa que se puede mencionar aquí, que los que tienen una orina como sucia o con espuma, can happen when workers are very puede ser que es una infección en el tracto urinario. Puede suceder cuando los trabajadores están muy deshidratados. También puede ser una enfermedad crónica de riñón. Así es que si los empleados dicen que tienen una orina como sucia o con espuma, eso automáticamente se les da una recomendación de que vayan con su especialista de cuidado de salud. Voy a hacer pausa por un momento para poder responder la pregunta de Jesús, porque fue una pregunta muy buena. Creo que fue en español, pero la voy a decir en inglés. Así es que Jesús dijo, ¿qué es lo que se puede hacer si un empleado ya le dijo a un empleado que se siente náuseas y mareado y el supervisor dice que no es nada grave? Estas situaciones se vuelven mm, un poco en una situación donde se tienen que enfocar para poder empoderar a los trabajadores y educar a los gerentes para poder darles educación a los dos. Les podemos dar educar a los empleadores, pero si los trabajadores no comparten, yo creo really que critical. ese acercamiento es muy crítico. Any official guidelines from Si OSHA podemos compartir algo específico de OSHA, de lo que debe estar consciente el campo de agricultura. Bueno, hay unos I estados que think it's tienen Colorado, California. información sobre esto. Creo que es Colorado, California, Washington, quizás un estado más, pero aparte de ello no hay algo que tengan que seguir, pero sí hay muchos recursos para poder guiarlos. Si podemos compartir eso un poco. Oregón. Oregón es otro estado. Muy bien. Entonces, deshidratación severa. La deshidratación no es buena, especialmente cuando es crónica en el transcurso del tiempo. Hay más investigación que nos demuestra que es problema para los trabajadores que trabajan afuera. Se tiene que hacer más So trabajo en esta área, pero no se ve bien. Así es que una cosa que les preocupa a los trabajadores es que si están trabajando y se están deshidratando de día a día, esto puede provocar una lesión al riñón grave. Esto le sucede a los corredores maratonistas también. Y esto se puede repetir. Y esto más tarde puede ponerlos en riesgo that is not managed properly, that will end up with the worker a on dialysis and them having kidney failure. tener termina el trabajador en diálisis y teniendo falla renal y no quisieran eso. Rápido
o rabdomiólisis. Quizás esa es difícil de poder interpretar. Esa es alguna más nueva que nos preocupa. Y esto se ve en el militar But con basically, los atletas. Esto es lo que sucede cuando está trabajando tan duro y está tan deshidratado que quizás el tejido del músculo comienza a morirse y el desecho de ellos se entra a la fuente sanguínea y también este rapto puede dañar sus riñones. Así es que tienen que hacer una investigación en esta área con los granjeros, con los trabajadores granjeros, and it's kind of an emerging research area in. he hablado con muchos médicos y es un área de investigación en México y en América Central. All right, workers staying hydrated. So we have a flyer. We'll Bueno, share the los link. It's in English and Spanish. Um, trabajadores sí en español, vamos a compartir un enlace y a los trabajadores les da un guía sobre cuánta agua deben de estar bebiendo cuando estén trabajando fuera en el calor. Es que los trabajadores deben de comenzar al beber 1 litro de agua o medio litro de agua antes de comenzar el trabajo, por lo menos. Y eso es nada más un vaso de agua o botella de agua de plástico. This is going to vary with different workers. Tomar Some como 1 litro might cada hora. Esto va a variar con diferentes empleados y lo pueden, algunas personas necesitan como media botella, que es medio litro, otras personas necesitan 2 o 3 botellas. Lo que yo veo que los empleados hacen es que se toman 1 litro al día y eso no es suficiente en el calor. Se están deshidratando mucho a las. drink one plastic bottle an hour. That's better. If they can drink. Es que si por lo menos pueden ver una botellita de plástico a la hora o 2 a la hora, eso es aún mejor. Los trabajadores, Gatorade es caro y realmente no es bueno porque tiene mucho azúcar. Es que el Gatorade con agua es mejor o nada más el Gatorade en casa o el suero que se hace en casa. Si es que le puede agregar como una poquitita de sal, una cucharadita de azúcar, lo ponen en 1 litro de agua y ese es un Gatorade que se haya inventado en casa. Le puede tener 2 partes agua y una parte de Gatorade también, que es es un Gatorade que se le echó agua. Una nota en cuanto a la sal. Yo sé que muchos trabajadores de granja tienen alta presión de sangre u otras condiciones crónicas. Así es que es algo difícil el poder hablar sobre ello en cuanto a cuánta sal pueden consumir. Pero estas personas están Sweating a lot and they're trabajando losing a lot. fuera en el calor, necesitan sal, están en el calor, están perdiendo mucha sal. Así es que si trabaja con una clínica, creo que es mejor poder trabajar con un nutricionista para poder recibir mejor consejo. En cuanto a los trabajadores que tienen condiciones crónicas, nosotros acabamos de Broadly tell dar una workers to cut way back on salt. preocupación en cuanto a las educaciones de salud que les dice a las personas que comienzan a reducir la cantidad de sal que consumen, porque las personas que no tienen presión alta de sangre comienzan a disminuir lo que consumen y luego se sienten mal porque no están consumiendo suficiente sal en el día. Otra nota, la mayoría de ustedes saben que el alcohol y la cafeína lo deshidrata, así es que anímele a los trabajadores que se abstengan de ello Or at least on the days that they durante work, if they can avoid alcohol and caffeine, that's helpful. las temporadas más calientes de la temporada, o por lo menos que traten de evitar el alcohol y la cafeína. Las electrolitas. Las electrolitas son muy buenas y pueden hacer más de nada más más que el suero. También el agua de coco es buena. De hecho, tiene el Human body, and it's a little. mismo balance de electrolitas que el cuerpo humano y es un poco caro, no es barato, pero si no está bebiendo cerveza, entonces puede intercambiar por un agua de coco. También hay muchos alimentos que están At the end of the day, enriquecidos con electrolitas y que al final del día, como el plátano, también la sandía con taquín, esa es una muy buena manera de reemplazar el but queso aguacate, fresco is good queso because it's. fresco, otros quesos, pero el queso fresco es bueno porque tiene bastante sal y cosas como yogur, caldo, eso también es muy bueno. Abril, vamos a estar poniendo el volante, el enlace en el chat. Haré eso en un minuto, yo sé. Ella preguntaba sobre la receta del suero. ¿Puedo regresarme I think it's in the flyer, isn't it? las dispositivas? Si está bien con usted. Creo que aparece también en el volante. Creo que lo pusimos ahí.
o por lo menos, Yeah. Okay. muy bien, Yeah. So in Spanish, media muy bien. cucharita de sal, una cuchara de azúcar por cada litro de agua. And we can share this link with everybody at the Y end. podemos compartir este enlace con todos al final de la presentación también para que tengan acceso a esto, porque queremos que las personas lo usen lo más que Thank you, Dorothy, puedan. for adding that in there. Perfect. Bien, Yeah. gracias, Dorothy, por haber agregado eso ahí. Perfecto. Bien, vamos a compartir eso en la información. All right. Last medical Muy tip, bien. and then we'll talk Y el about último some médico, y practical después vamos solutions. a hablar sobre So I briefly touched on chronic health issues. We went over aplicaciones prácticas. Obviamente, nosotros hablamos ya sobre las enfermedades crónicas, ya repasamos todo esto, lo que sucede rápidamente y que se le puede dar tratamiento rápido, pero si hay una preocupación sobre los efectos crónicos sobre el cuerpo que esté pasando por estrés todo el tiempo. Una de esas cosas que no pasamos mucho es que podemos hacer una presentación de 90 minutos sobre la enfermedad crónica de riñón, pero me gustaría mencionarlo aquí. Realmente los de la investigación no aquí, pero en Nicaragua, Costa Rica, en El Salvador, han hecho una gran cantidad de investigación porque comenzó creo que en Nicaragua y en El Salvador, porque la enfermedad renal en El Salvador ha sido la segunda enfermedad que mata a los hombres. Están muy jóvenes, están muriendo de enfermedad renal en sus 30s y 40s. Los investigadores están haciendo investigación en esto ya por algunos años. Hay mucha evidencia que se está acumulando, que se conecta al trabajar muy duro, estar deshidratado todos los días, a desarrollar una enfermedad crónica de riñón. Y estos hombres normalmente no tienen presión alta de sangre, no tienen diabetes, que son una de las otras razones de la enfermedad renal. Es increíblemente devastante porque la enfermedad de riñón nada más puede surgir así si es una persona joven, saludable y tiene una etapa temprana de enfermedad renal. No lo va a notar porque no van a haber efectos hasta que usted llegue a la diálisis bastante. some effects Y es like reduced urination and Entonces, cuando swelling va and things like that. And once it's comenzar at that point, there's nothing you busca la canción en ese momento, ya no se puede hacer nada más que recibir riñones nuevos y obviamente hay muchos retos que vienen con ello, especialmente en este país. Así es que no ha habido mucha investigación en los Estados Unidos, pero personalmente soy muy apasionada en cuanto a este tema. Hay muchos nefrólogos que han estado estudiando esto y outdoors grandemente and they're coming to get emergency dialysis. los hombres mexicanos que trabajan afuera y vienen para recibir una diálisis de emergencia en sus 30s y 40s, si no lo saben qué es que es algo que preocupa, no tenemos mucha información Take breaks and try and prevent sobre ello, heat-related pero illnesses to avoid getting. tratados para poder prevenir esas enfermedades relacionadas al calor para evitar enfermarse ahora y en el futuro. Adelante. Hay unas cuantas cosas más. Nuevamente la investigación es There are some muy connections in research that show limitada en esta área, pero sí hay conexiones aquí que demuestran que el estar crónicamente deshidratado potencialmente pueden aumentar los riesgos de diabetes y el síntoma metabólico, lo que tienen muchos trabajadores de granja que están teniendo una combinación de presión alta de sangre, altos niveles de azúcar en la sangre, alto colesterol o también lo que es el BC abdominal. El poder estar hidratado puede aumentar el riesgo de ello. Y también hay una cantidad limitada de investigación de ello, que hay un enlace entre la deshidratación, la obesidad. Yo creo que esto es lo que estamos viendo en muchas personas que estamos viendo, pero estamos fallando al poder hacernos cargo de estos en cuanto los trabajadores de granja están quemando muchas calorías, pero culpamos a la comida por la razón por la cual son obesos los trabajadores de granja. Puede ser el caso, pero quizás no. Quizás puede ser debido a esta conexión entre este imbalance de esto en thing here el is cuerpo de los trabajadores que provoca que estén en la obesidad. Y lo último es el riesgo aumentado de piedras en los riñones. He conocido muchos trabajadores que tienen esas piedras en los riñones, ya sea una vez al mes o hasta más.
y es muy doloroso y es prevenible. Así es que esta es otra cosa que es de preocupación que hace que la vida del trabajador sea muy miserable por las I'll pass it off to piedras Matt. en los riñones. Muy bien, ahora se lo paso a Matt. Muy bien, gracias, Bethany. Muy bien, vamos a hablar sobre las medidas de prevención y lo que nosotros, no estoy seguro quién en este webinar, cuántas de las personas que están asistiendo, si ya han hecho lo que hacemos, pero yo me imagino que todos estamos abogando por los trabajadores de granja de alguna manera. Entonces, estamos haciendo esto para poder trabajar con los empleados, pero también abogando y hablando con los empleadores sobre este tema serio, grave. Muy bien. Las medidas de prevención, y esto específicamente en un campo, en la operación agricultural, lo primario es poder hacer que el agua y la sombra sea de un acceso fácil. Si han ustedes visitado granjas de una manera u otra, quizás han visto de que con frecuencia hay un enfriador de agua, quizás por donde están estacionados los vehículos, y los empleados quizás están a 100 o 200 yardas de ese enfriamiento de agua. Es que técnicamente tienen acceso a ello, Pun intended, in the heat of the moment. pero en el calor, cuando están bajando y tratan de hacer, la gente va a tomar un 200 yards to go get water or to descanso go y sit under some shade. va a And so our caminar recommendation here is, and 100 we've seen successes with yardas o 200. Para acción aquí hemos visto éxito con esto, es que cuando se sube de cierta temperatura, que comienza a llegar a en medio de 90, 100, deben de haber unos descansos obligatorios que es muy bueno para poder asegurarnos de que los empleados estén teniendo acceso al agua y a la sombra. También un sistema de un compañero. Voy a hablar sobre lo que me refiero yo con un sistema de compañero. Les voy a dar unos ejemplos específicos en unas dispositivas y poder entrenar a los empleadores. Cuando hablamos de los empleadores, nos referimos a todas las personas desde que son los líderes desde el contratista del trabajo, el supervisor que puede estar supervisando a 15 trabajadores y hasta el presidente de la compañía o el dueño de la granja. Todos deben de recibir el entrenamiento sobre poder reconocer los síntomas de una lesión menor de calentamiento y cuáles son los síntomas a estar viendo y también qué acciones se debe de tomar, qué medidas de prevención. Todo tiene the employer or the que crew ver con supervisor. el empleador y pedirle al empleador o al supervisor o al contratista, pedirles que cuiden esto y que quieran ayudar y cambiar los tiempos un poco. Vamos a hablar sobre eso en un minuto. Entonces, como dijimos, acceso al agua, al descanso y la sombra. ¿Qué tanto tienen que caminar? ¿Van a perder pagas si se detienen a descansar? Es uno de los problemas de lo que vamos a hablar. Y esta última que aparece aquí, los trabajadores se les va a hacer burla o se va a tomar alguna acción en contra de ellos por descansar o por ver agua. To try to change because Esto it es para comes poder hablar o cambiar esto, porque esto tiene que ver con la cultura. Y con frecuencia la cultura no nada más entre el trabajador y el empleador, pero entre los trabajadores en sí, hay quizás una cultura de que no puedes demostrar que necesitas un or descanso, gossiped about by your fellow coworkers if you quizás que se van a burlar de ti o que comiencen a hablar mal de ti y tus compañeros porque descansaste. Así es que vamos a hablar sobre esto en la sección de discusión al final, pero si las personas tienen algún pensamiento, alguna experiencia, alguna pregunta, cualquier cosa que hayan tenido de or even experiencia just among men in general. sobre. And obviously we're talking about female farm workers as Y well. claro, estamos hablando sobre las mujeres también, como lo mencionó Bethany al principio. Los hombres tienen un porcentaje más alto de 30% de poder morir, lo que dijo aquí en este webinar. So Vamos a hablar sobre what is some evidence that we've seen? eso, pero
la evidencia. ¿Qué hay evidencia que hayamos visto para que pueda respaldar la importancia de descansar y en la Workers sombra y tener acceso a and agua? this study, it gave A los trabajadores de caña, este estudio les dio lo que son las it's a backpack that has mochilas que tiene agua en ella y tiene un tubito, a water es que básicamente es una mochila que puede cargar y que tiene agua. También implementaron descansos frecuentes que contaba hasta un 25% and del then día workers also received an improved machete to cut the cane. que un machete morado para poder cortar la caña. Y el resultado de este estudio fue muy prometedor. El consumo de agua aumentó por un 25% por los empleados. Eso fue muy bueno. Lo que sucedió cuando los empleados bebían más agua, realmente tomaban agua cuando ellos querían tomarla. El consumo de agua aumentó por un 25% y los síntomas de una enfermedad o debilidad relacionada al calor disminuyeron, comenzaron a orinar más, eso siempre es una buena señal. Quiere animar a los empleados que monitoreen su orina. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y esto es un punto importante para los empleados, para un empleador, porque le dicen, The employer is going to laugh at you and call you crazy and call you, you don't know what you're talking about. This is we have to make money. This is a business, which is a understandable. su But the workers' trabajador productivity un increased almost 50 25% de empleado, aumentó hasta casi un 50% y pudieron producir hasta 5 toneladas de 7 toneladas de caña después de esta intervención. You give Es workers que more shifts, básicamente eso, ¿qué es lo que significa? Le das más descanso, más sombra, más agua. Entonces lo que sucede es que esa productividad corta ahora aumenta a una productividad alta y también su salud. I wanted to talk about this some more. The buddy system, Bueno, el sistema de compañero, de lo que quiero hablar. El sistema de compañero es exactamente lo que se escucha. A los trabajadores se les pone con un compañero para que estén revisándose el uno al otro. Y la importancia de esto es por dos diferentes escenarios. Bueno, el primero es poder saber cómo actúan las personas, tener un compañero que pueda reconocer si no está actuando como usted normalmente actúa. ¿Y por qué es importante eso? Como lo mencionó Bethany en el principio, los síntomas del estrés de calentamiento, los síntomas de principio o aún en una insolación mayor, uno de los síntomas de principio sería que las personas actúan como que están cansados, no actúan como ellos mismos, están confundidos. Y los síntomas cuando comienzan a volverse una emergencia es cuando están teniendo dificultad o están mareados, and so if no están pronunciando bien las palabras. Entonces, si las personas no se conocen, si una persona no conoce bien a la otra persona, dice, oh, esa persona yo no sé qué tiene el día de hoy, quizás esté tomado, pero si hay un sistema de compañero y estas personas se conocen o por lo menos conocen a su compañero bien, entonces alguien va a saber, eso no es normal, él normalmente no es así o algo tiene malo él. Necesita ayuda o necesita un descanso o ella necesita un descanso. behavior Este change in your partner, sistema de compañeros es bueno para ello, para poder conocer en cuanto al comportamiento y también para poder mantener un registro físicamente de dónde es que se encuentra el trabajador en el campo. Y eso es importante en el área del campo, como en mucha fruta, muchos árboles, como en las manzanas, las peras, las cerezas. Están los trabajadores, cuando les están recogiendo, no pueden ver a los otros trabajadores en el campo, quizás or están in muy corn detasseling, for example. lejos. O también en un campo de elote, como el que habló Bethany, el caso donde murió en el campo de elote. Una gran razón por la cual él murió es porque él estaba solo. Él sufrió una insolación, él colapsó, nadie sabía dónde estaba, no lo encontraron hasta varias horas después y con el sistema de compañero eso se puede prevenir.
al poder estar revisando las personas dónde es que se encuentra su compañero. Y este último punto, que es el sistema de poder marcar por fila. Y esto es lo que nosotros vimos en Michigan. Uno de nuestros compañeros en Michigan nos dijo de esto. Es que una granja usa esto para poder poner una banderita o algún marcador al final de cada fila de donde estaba el trabajador. Así al final del día saben dónde es que estaban los trabajadores en el campo. Lo que es bueno en los trabajadores. Puede poner aquí en el chat aquí para ver si hay alguna pregunta. Personas hablaron sobre uno de los retos, porque si se pagan por la libra, que es el pago a través de la pieza o el contrato. Muchas de las veces los trabajadores y la mayoría de las personas People are getting paid by how much they harvest, not by the hour. saben, a las personas se les paga por lo que van recogiendo, no por la hora. Entonces la mayoría no quieren tomar un descanso, no quieren sentarse. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder tratar de convencer a los trabajadores para que puedan hacer lo más que puedan en dinero? Y los empleadores también quieren que hagan lo más posible para que puedan recoger lo más que se pueda. Pero podemos enfatizar, ir en contra de este incentivo para que Rest and trabajar hydration. lo mejor posible y enfatizar un descanso apropiado y la hidratación. Eso lo que hace es que lo vuelve más productivo. Bueno, algún otro problema que debe de mantener en mente de los trabajadores que estamos hablando sobre este tema, If you're giving an los education, puntos claves para si se le da un discurso de educación con los empleados o nada más están interactuando uno a uno individualmente con el empleado, nada más unos consejos que se les puede decir es beban antes de que les dé sed. Como mencionó Bethany con la hidratación y las electrolitas, los consejos y el guante. En la mañana, despiértense, beban agua, quizás un vaso o 2 vasos de agua justo cuando comiencen el día. Continúe bebiendo, se me olvida qué era, pero entre medio litro y 1 litro por hora. Coma comida que vayan a reemplazar las electrolitas y luego como las comidas como naturales, que es como banana, el aguacate, el queso. consistently dark yellow or brown. Examinando su color de orina por la noche, por la mañana, en todo el día. Si es un color amarillo oscuro, significa que necesitan beber más agua. Si es el final del día, si se ve café, si se sienten cansados, deben de tomar bajo consideración el ir al Talking to workers hospital. Y el punto sobre el tema de los empleados, hablando sobre la orina y nada más dando la educación en general. Algo que Bethany y yo hacemos aquí en el centro es unas pláticas populares de educación, y esto quizás para poder hacer quizás bromas con los empleados, quizás hacer el ambiente, el entorno mejor, pero sí es importante que lo hagamos incorporating especialmente humor sometimes into your health education can be effective. Encouraging workers incorporar humor, puede ser puede animar que los empleados usen el sistema de compañero, y si ven algo o ven que alguien nos está actuando como deba de comportarse, o si usted cree que esta persona está teniendo dificultad con su salud, debe de decir eso y quizás repórteselo a su supervisor. Nuevamente, apóyense, recuérdense beber agua, tomar descanso, estar en la sombra. continuing on this notion, no job is worth Continuando en esta emoción, ningún trabajo vale la pena, vale por su vida. Les estamos dando el conocimiento donde ustedes pueden reportar, ir a la autoridad si su empleador no les está dando suficiente agua. O hablando sobre OSHA, no hay ningún estándar nacional, pero workers have to bajo employers have to provide a reasonably safe la cláusula de trabajo general, los empleadores deben de proveer un entorno razonablemente seguro, así es que quizás en el futuro quizás se pueden ver estándares específicos sobre cuándo but again, deben de this is tener tricky to talk to workers la about, that no sombra. Pero nuevamente,
Es difícil poder hablar con los empleados diciéndoles que ningún trabajo vale la pena perder su vida, porque luego lo que hace es que habla interfiere con la cultura, sobre su salud mental. Las personas que tenemos en la audiencia ahorita quizás son profesionales de salud mental Encouraging, so people who have done this before. y animar. Las personas que han hecho esto antes saben que animar Is not easy by any means. Los- And we don't want to just talk about descanso no es fácil. No queremos solo hablar sobre los hombres, porque también hay muchas mujeres trabajadoras en la granja y también deben de tener esta información. Pero en el caso específicamente de los hombres aquí, puede ser difícil. Y si las personas tienen alguna estrategia específica, y por favor compartan algo que hayan hecho ustedes o hayan visto ustedes que se hace para poder hablar con los trabajadores sobre la salud, porque es un tema difícil de poder comenzar a hablar. Entonces, solo hablar sobre hidratación y sobre la ciencia detrás del agua y la sal y cómo funciona su cuerpo. Creo que también es importante hablar sobre la salud mental y que tengan compasión para ellos mismos. Animarles a que piensen sobre su salud a largo plazo y el poder vivir largo, como la enfermedad crónica de riñón. Un hombre de 30 años que está por entrar a diálisis, also, que you tengan en mente lo que se le comparte a los empleados. También los estudios demuestran que a los hombres se les puede influir más por sus compañeros de trabajo. Un hombre en un grupo de granja dijo que se tiene que valorar más el tiempo de descanso y que las personas no quieren ser la primera en ser, pero si ven que si sus amigos lo están haciendo, entonces to remove the shame from it themselves. quizás comiencen a hacerlo, a retirarlo, la pena de ello. Otra cosa, específicamente hablando sobre los hombres y también los trabajadores de granjas en general, son los atletas, el poder ver cómo presentarles este tema a ellos y si lo van a recibir, y para ver cómo van a pensar de ellos mismos y prepararlos para poder ser atletas profesionales. El estarse cansándose, siendo productivos, increíblemente productivos cuando está a 90, 95 grados afuera con sol. Sabemos que muchos trabajadores de granja les gusta trabajar fútbol, soccer, y están los campos de fútbol, soccer que están cerca de los sitios de casas. Así es que muchas de estas personas son atletas, literalmente les gusta jugar fútbol, soccer o To athletes, and then saying something like, would your baloncesto. Pero decir algo como su trabajador favorito, ¿cree usted que estaría entrenando por in the last 5 minutes of a game without taking a timeout? descanso? ¿O un entrenador permitiría que sus jugadores estuvieran entrenando los últimos 5 minutos del juego sin descansar? No, hasta los atletas, los profesionales de deportes So this is descansan porque las personas entienden que las personas necesitan un descanso y poder hidratarse. Así es que esto es algo que les pueden mencionar también para que los trabajadores de granja puedan entender como todo este tema de la salud mental y con los trabajadores, hablando sobre las identidades de las personas que son importantes con este tema del estrés, del calentamiento y la frecuencia de tomar descansos. Bethany va a estar presentando las siguientes dispositivas. Gracias, Matt. Me gustaría reconocer que hay un chat muy probable y me gustaría dar reconocimiento que nosotros reconocemos que hay muchas cosas complejas In terms of the power dynamics, right? en las granjas en cuanto a necesitamos una buena legislación para poder proteger a los trabajadores. Necesitamos enforzarlo de buena manera. Necesitamos que los empleadores pongan de su parte y los contratistas de labor también que pongan su esfuerzo también. Todo esto brindaría apoyo a unos entornos de más seguridad, mayor seguridad para los trabajadores. Si los empleados no tuvieran Acknowledge that temor we have different trainings that we do for descanso, employers that talk about les toca tomar un descanso.
Nosotros reconocemos eso y tenemos diferentes entrenamientos que damos para los empleadores que hablan sobre diferentes temas, pero este entrenamiento se enfoca realmente en los empleados Policy, it can take a porque long time to get realmente employers to get on board. And there are things that toma workers can do. una ley puede tomar mucho tiempo para que los empleadores puedan comenzar a implementarlo y por eso son muchas cosas que los empleados deben de hacer y no deben de esperar. Están trabajando tanto en el sur. Yo pasé mucho tiempo trabajando en el sur de Texas y es muy difícil poder hacer que pase una póliza. Justo la semana pasada cumplí un año de mi vida trabajando en la ciudad de Dallas para que los trabajadores de construcción puedan tomar 2 descansos al día y lo acaban de quitar. El gobernador lo quitó. Así es que reconocemos la importancia de una buena póliza y lo importante que es poder hacer esa presentación. También reconocemos que hay una realidad donde la póliza no está reuniendo los requisitos, lo que necesita la gente y puede tomar muchos años para poder llegar a lograrlo. Y nada más quiero decirles que esta conversación está muy enfocada en los trabajadores porque nosotros nos dedicamos a nuestro trabajo a ello. Bueno, estas 2 dispositivas If you disagree with me, that's son totally fine. But what I have learned in years of talking to outdoor. o lo que yo he aprendido en cuanto a, bueno, yo puedo decir, usted necesita beber cuando tenga sed, tiene que escuchar su cuerpo, pero For many workers. ese One, because of the power no dynamics. es un tip con éxito para muchos trabajadores. Bueno, uno por la dinámica, bueno, y la número 2 es porque la mayoría de los trabajadores no pueden hacer eso. Had so much trauma in their Han lifetime. tenido tanto trauma en su vida y están tan acostumbrados a estar empujando They su really cuerpo can't listen to their y body. realmente no pueden escuchar sus cuerpos. No saben cuándo es que tienen sed, cuando tienen sed nada más están impulsando y se les hace difícil poder reconocerlo y ellos están impulsando nada más y esto es muy triste. Es como un problema con el sistema que están enfrentando los trabajadores, pero yo hablo sobre ello porque creo que es muy importante para todos los trabajadores. El trauma en su país y luego el trauma de llegar acá y todavía llegan aquí para más trauma para que los estén explotando en la granja. Así es que yo sé que es un problema entre los trabajadores y el punto de lo que está sucediendo con la mayoría de los trabajadores es que se están desconectando, significa que no se están conectando al momento en presente. Esto puede ser como una defensa, un mecanismo de defensa. Quizás se sale, se desconecta y no se conecta a su cuerpo físico y los investigadores han encontrado que siente menos dolor cuando está desconectado. Y quizás es que pueden estar desconectados y no lo están reconociendo. Esto es muy común en las personas que han sufrido trauma y padecen del PTSD. Go ahead, Matt. Muy bien, adelante, Matt. These are a few techniques. This is not Estas son a unas replacement cuantas for, técnicas. Esto no es un reemplazo para poder cambiar la estructura. Esto no es un reemplazo para la salud mental profesional, el cuidado para los trabajadores de granja que lo necesiten. Y es claro que todos abogamos por for physical health resources. But cursos there's de salud mental, también recursos para poder abogar sobre la salud física. Pero para comenzar, para poder superar y desconectarse y volver a conectarse con su cuerpo y para poder responder cuando no se sienten bien. Hay varios aquí. Uno que me gusta a mí y yo recomiendo que lo prueben ustedes mismos para poder saber con cuál se sienten mejor ustedes para poder decirle a los empleados. Yo creo que la técnica de 5, 4, 3, 2, 1 es el mejor. Puede hablar con el trabajador cuando estén sintiendo mucho estrés, cuando se sienta como que están en modo automático. Entonces lo que hacen es que toman un momento, van a ver 5 cosas que pueden ver o cosas que puedan escuchar, 3 cosas que puedan tocar, 2 cosas que puedan oler y una cosa que puedan probar. Y ese proceso lo está trayendo al momento presente y sobre lo que está experimentando en su cuerpo. Y esto con el tiempo, de un momento lento, de una manera lenta, puede responder a las necesidades de su cuerpo de manera más rápida. Thank you, Bethany.
Gracias, Bethany. Y nuevamente, si personas tienen algún pensamiento On this topic, please say in the sobre chat. este tema, por favor, díganlo. Industry, Tenemos preguntas sobre la industria we can address these podemos hablar sobre esto later on. más tarde. Okay, so approaching Muy bien, that ahora discussion sí, about approaching workers, aproximándonos talk to them how to a los trabajadores, cómo hablar con ellos, sobre la conversación con approaching labor contractors and ellos. employers, which Y esto es para poder hablar con los contratistas y los empleadores. Esto realmente es la clave aquí para poder cambiar las cosas, la estructura, la cultura, si el empleador o el líder del equipo le está animando a los empleados a que tomen descansos. Eso ayudaría outreach staff do, or just outreach staff in mucho. general. Offering the ¿Qué es lo que puede hacer? Lo que puede hacer es poder ofrecer que se desarrollen las granjas un plan de emergencia debido al calor, porque debido al Departamento Nacional de Empleados van a venir con una regla de calentamiento. Muchos de los empleadores, muchos de los grupos se están preparando a una realidad potencial donde ya deben de tener un plan en lugar para poder comunicarnos con ellos, para poder desarrollar un plan así. encouraging the supervisors and the Sería again, if you're even algo if you're de contacting just a crew leader or supervisor, or if you're contacting someone empleador, aunque se comunicando nada más con el líder, el supervisor o alguien, una compañía grande en la oficina, en el departamento de relaciones, workers, recursos humanos, como podemos hablar con lo motivacional para los empleados, el poder hablar con los empleadores o los contratistas de trabajo, los supervisores, el poder enfocarse en lo positivo, enfatizar los estudios que demuestran que más descansos y también más acceso al agua, las personas se sienten mejor, se sienten más valorados como seres humanos, y también la comparación al atleta. Los trabajadores quizás hablen sobre el soccer si son trabajadores latinos. Si está hablando con un empleador, quizás hablar sobre fútbol. Si están en los Estados Unidos, quizás aquí les gusta el fútbol americano. Hagan la comparación because there have been examples of con el atleta o sobre cómo ser un entrenador, porque dando todos esos ejemplos de la práctica en el sol, que pueden ver esto en las noticias donde hay también equipos de fútbol que también que pasan por unas cosas muy malas si están expuestos mucho al sol. Dándole educación a los empleadores sobre las demandas de labor en la granja. No queremos ir a los empleadores y decirles algo que ya es obvio, que ellos ya saben. Ya las personas saben que es de alta demanda, se están agachando, se están estirando y ya lo deben de saber que esto es un trabajo pesado. Pero este es un estudio donde encontraron que un trabajador que esté trabajando más de 8 horas puede quemar más de 2,500 calorías, y eso es lo mismo que alguien que corrió un maratón. Hubo otro estudio con los trabajadores latinos en el medio oeste. Se encontró que estaban quemando entre 350 hour, which again, 540 calorías por hora. Y eso por hora. Y eso yo diría como 5,000 calorías al día. to go to an employer and say, look, your workers are basically like marathon runners in terms of how much energy they're expending, and so they need to take breaks, they need rest, they need electrolytes. On farm health talks, any advice that I can give from the last 2 years of that I've been doing this work is, again, like I said, focus on positive outcomes, offering to train supervisors. And if you can train supervisors to how to talk about the subject with workers, how to go about initiating rest breaks. And like we said, getting crew leaders and contractors on board is key. Now, a big thing here is talking about the economics
And this is something Bethany and I have talked about a lot, and some of our other colleagues is in an ideal world, talking about shade specifically. Yes. Hang on, the Yes. interpreter lost connection. Oh, Ya, sabemos que la intérprete no está conectado. Vamos a esperar un minutito, disculpa. Lisa, has she sent you a text? No. Haven't heard from her. All right, Matt, let me make myself interpreter and we can keep going. okay. Just give me 1 second. Go slow for me. Okay. Are you ready, Bethany? Let me check. ¿Me escuchan en el canal de español? Sí. ¿Me escuchan? Y no me escuchan en inglés. We are hearing you in English as well, Bethany. Okay, 1 second. Ok, ahora no me escuchan en inglés y me escuchan en español. Sí. ¿Me escuchas, Matt? No, I don't hear you, Bethany. Okay. Okay, adelante. Cannot hear me? Okay, I will continue. So I'll start back here in the Empezar aquí slide. otra vez. Focusing on positive outcomes. Tenemos que enfocar en los resultados positivos cuando estamos hablando con empleadores, Relationships trying to contratistas. engage employers or contractors can be difficult if Hablando con ellos worker advocates, siempre puede ser employers might not trust us. difícil, especialmente si somos como abogados para trabajadores y no tenemos la confianza de los empleadores. Is how much energy workers need. Es bueno hablar de qué tanto energía los trabajadores necesitan cada día para trabajar en el campo. Esas investigaciones enseñan que trabajadores agrícolas en el medio de los Estados Unidos estaban quemando entre 350 hasta 540 calorías cada hora. Y es lo mismo de un maratón, como están corriendo como 26 millas por día. También podemos usar esa información y esas estadísticas para hacer la comparación entre trabajadores del campo y entre atletas. Entonces, desarrollando relaciones con empleadores y contratistas para dar capacitaciones de este tema a los trabajadores. Y estás enfocando en los resultados positivos. Es importante hacer el caso que el empleador parece que hay un beneficio para él también. También, además, los trabajadores. También se puede ofrecer entrenar los supervisores, porque también es importante que ellos sepan esta información. Entonces, como poniendo un énfasis en colaborar con el empleador y para que él pueda ver que es algo bueno para todos los trabajadores y para él también. Y es bueno tener esa actitud como positiva. Ok, tenemos unos escenarios. Tenemos unas preguntas para ustedes para ver qué piensan que harían en esas situaciones. Ok, en este ejemplo, usted y su colega están visitando granjas haciendo alcance en un día calientito en la primavera. Su colega dice que
empezó de sentir mareada, ¿qué harías? Everybody feel free to come off mute and share what you would do in this scenario. Se puede hablar, si quiere quitar o si quiere hablar con el micrófono, se puede, o también con el chat. Is it an emergency? Es una emergencia. Just give Oh. Alguien No va a one. hablar. Ever stop working and hydrate, drink water or Gatorade or something? Es Yeah. importante parar de trabajar y empezar de tomar agua o beber o algo así. shade, Estar en la sombra. a good idea. Hola. Y es importante estar con ella hasta que se siente mejor. Yes. Good. Hola, mi nombre es Nayeli Aguirre, soy de Líderes Campesinos de Kernson. Yo tomaría un descanso, tomaría agua y me sentaría en la sombra. Good idea. Yeah, Griselda, did you have your hand up? Griselda tuvo su mano levantado. Sí, si es que es una compañera o compañero que tengo al lado, primero haría las preguntas desde cuándo está empezando con estos síntomas, desde cuándo, ¿no? Un ejemplo, si es que puede ser de otra situación, dependiendo de un mini preguntas como evaluación, ya de ahí ofrecer las cosas que necesita, porque qué tal si la persona necesita suero o necesita agua, porque no es igual el agua que el suero, ¿verdad? Dependiendo del nivel de deshidratación que tenga la persona. De ahí, pues obviamente colocarlo en una área de sombra y darle un poco más de asistencia y ver sobre su situación médica también, porque podemos solamente dar algo breve, pero sin embargo, con pequeñas preguntas puedes hacer gran diferencia, porque no todos contamos con una situación, cuestión médica saludable. Hay personas que necesitan un poco más de ciertas líquidos que otras personas que gozan de una salud bien, ¿no? Es todo. creo. Yes. Thank you, Griselda. So she mentioned something Gracias, that Griselda. other people hadn't, which was asking your Ella coworker mencionó how long algo she has been importante. have you been having these symptoms for a few Es days now, importante or did it just preguntar start? la colega cuándo empezó los síntomas, si empezó hace días, hace horas, porque eso puede cambiar la situación. Heat illnesses can start over a day or two. Como mencionó Bethany, a veces las enfermedades relacionadas al dolor pueden empezar días antes y entonces puede ser algo más grave Okay, si so another es scenario, por what would you do varios días. if you arrive at a farm Ok, el escenario 2 es, 4 ¿qué harías si and llegas a una granja someone alrededor comes de in 4 de la tarde? he Un can't walk trabajador properly, no está caminando bien his speech is y slurred, también está hablando not como si speaking fuera borracho. correctly, Sus palabras son and como, it's only esa 80 es la palabra en degrees español, pero sus out, palabras no 87 está hablando degrees claro. outside. Y ahorita está 800 grados afuera. Audley, ¿Qué harías en esa Audley, you had your hand situación? up. Do you want to answer this scenario? Una mujer tuvo su mano levantado y está llamando a ella. Or anyone else? ¿O a alguien más? Yes, Elizabeth. Have him or her go to the medical, to the doctor. Tienen que ir al médico. Él o ella que se ponga lo médico, el doctor. Yep. Yeah, with these symptoms, Sí, con stumbling estos and síntomas. yep. With these symptoms, it looks like it's an emergency and the worker Sí, should go con see a estos doctor síntomas parece immediately. ser que es una emergencia y el empleado debe de ver a un médico de inmediato. Yes. Sí. Hey, Annette, is Oh, the interpreter back now? Yeah. Yes, the interpreter is back. Can you I think you have to hear switch to me? the, I think you should switch to the Spanish channel. Or Bethany, you might have to change the interpreter to her. I cannot can change. Let me see.
Ok, Ok. los que están escuchando en español, mil disculpas por la interrupción, pero ¿se puede escuchar, Ariane? Hola. Yes, testing. Ahora sí ya. ¿Me pueden escuchar? Soy la intérprete Ariane. Sí. Channel and make sure the interpreter is working in the Spanish channel. Sí, Sí, estoy trabajando en el canal en español. ¿Me escuchan? Great. Sí. y sí bien. escuchamos. Gracias. Okay, very good. Muy So bien. yes, this scenario of Este escenario de llegar a una granja a las 4 de la tarde y un trabajador se siente como que está tambaleando, está arrastrando la lengua para pronunciar las palabras, son 87 grados afuera, esa es una emergencia, deben de pedirle a ese empleado que vaya a un doctor. Okay, now any questions? Muy bien, ahora, ¿alguna pregunta por parte de la audiencia? Please feel free to come off mute Por and favor, ask siéntanse libres de Stephanie quitarse de if modo you silencio y have hacer la pregunta a Bethany. Si puede ver que alguien levanta la mano, por favor, si pueden ver, Jesús y María. María Rincón. María Rincón. Sí, muy buenas tardes. Trabajo con Proyecto Mixteco Indígena. Bueno, como yo trabajo en la presa, apenas tengo poquito que trabajo aquí. Nuestro supervisor siempre nos enseñaba que una persona se estuviera sintiendo mal, que íbamos a avisar al mayordomo. Si el mayordomo estaba ocupado atendiendo a la persona, teníamos que llamar a los de emergencia. Pero una persona tenía que ir afuera de la calle donde estamos y en otro adentro para que estuviera pues señalando dónde estaba la persona, porque a veces nos llamamos pues la ambulancia y la ambulancia no sabe dónde llegar. Por eso que tenemos que también dar muy bien la ubicación donde pueden llegar. Y es más pronto que pueden llegar ellos. Disculpe, permítame por favor. And I'm sorry, the interpreter will be switching to English or how does? For people in the English channel, So you Maria can't is hear part me. of when people Okay. call 911, if there is an emergency, workers need to know what to tell. Bueno, lo que está diciendo es que si hay una emergencia, los trabajadores tienen que saber qué decirle al 911. Something that NCFH Y has esto es algo que la NFCH está tratando de dar material educativo para asegurarnos que lo que el trabajador sepa cuál es la dirección, cuál es su ubicación para poder decirle al 911. Así es que muy buen punto, María. Jesús, no, Yola. Sí, era similar a lo que compartía María Rincón. Son diferentes, pueden ser diferentes escenarios donde hacer preguntas todavía pues dé tiempo a hacerle al compañero o al colega que está al lado de la persona, pero como lo comenta, si ya está tambaleando y no puede hablar, no hay tiempo para andar preguntando al supervisor. Creo que lo más rápido es el 911 a emergencias. Yep. Sí. And Christiane. Hi, thank you so much for the presentation. I have a couple of questions and one comment, so I'll try to be brief. So one question Rápido, is, tengo varias preguntas. Una pregunta es si nosotros le damos a los empleadores, los nombres de empleadores a usted, ¿usted pudiera hacer arreglos para poder dar el entrenamiento a estos empleadores a nivel de la nación? Sí. We'd be thrilled of that. Nosotros estaríamos encantados con esa oportunidad. Genial. La segunda pregunta es en relación al estrés por el calor y la posible vinculación con los ataques al corazón. Eso es algo para lo cual ustedes tengan algo para leer. Hay estudios que tengan algún vínculo que sea la causa principal. No vamos a tomar bajo consideración a alguien que no tenga ningún defecto en el corazón, nunca ha tenido problemas con el corazón, and even no tiene alta presión de sangre
y que ni siquiera tienen el síndrome metabólico, es posible have a que heart una attack due to persona perfectamente saludable tenga un ataque al corazón debido al estrés del calentamiento, por el calentamiento? Y me permite contestar eso, Matt. Esa es muy buena pregunta. Y Place where yo that desearía is happening. tuviéramos más información para darle. El lugar donde eso está sucediendo y donde hay documentación de lo que está sucediendo es en los Emiratos Unidos Árabes. Y esto cuando estaban saliendo del estadio Has de a la really construcción similar del guest worker system to estadio de la Copa Mundial, porque tenían lo que se le llama el sistema donde un empleador trae empleados, los empleadores están atados a ese empleador, hay mucha explotación en condiciones muy malas para trabajar. Entonces, trabajadores de Nepal estaban muriendo, muchos de ellos por ataques al corazón del calentamiento, pero el calentamiento ahí I don't es know. bastante extremo. Así es que yo no sé, estamos viendo temperaturas muy extremas como en la frontera de Texas y México, puede llegar el calor There. hasta So I don't 130 grados. No sé si se compara al calor de allá. No sé sobre lo de los Estados Unidos, pero si pueden buscar en Google, pueden buscar los Emiratos Unidos Árabes y pueden encontrar mucha información sobre ello. Interesante. Y yo sé que necesitan más temperaturas para poder sufrir el estrés de calentamiento y estas condiciones. Y yo creo que dry, if I'm not mistaken, but el calor allá es seco, si no me equivoco, pero la temperatura está también en los triples dígitos, así es que quizás se pueda tener los mismos efectos que lo que se siente en los 80s con la humedad aquí en los Estados Unidos, ¿es correcto? I'm sorry. Yeah, I didn't Lo fully siento. compute that Disculpen, question. no logré entender esa pregunta por completo. Yo he escuchado que cuando hay un alto nivel de humedad, no se necesita una temperatura high heat areas tan to alta como en las áreas de secas para poder tener una insolación o un estrés debido al calentamiento. over there Yo in the creo que ya tiene una temperatura seca, un calor seco, pero por las temperaturas son de 3 dígitos. Quizás tenga el mismo efecto, la misma correlación del calentamiento, lo que es muy interesante. Thank you. Good questions and good points. Bien, gracias. Buenas preguntas y buenos puntos. Gracias. And Y there's also a question, Bethany, también hay una pregunta en el chat sobre Monique, sobre una de ellas, sobre el poder usar los chalecos enfriamiento, y también Andrés sobre las toallas enfriadoras. ¿Usted conoce algo sobre ello? Yeah, and somebody also asked a question Sí. about humidity. Alguien más hizo la pregunta sobre la humedad, Follow up on that first since it's que voy a dar seguimiento a the ello también, temperature and the humidity level, those ya que toca el tema de lo mismo, la temperatura y el nivel de humedad. Esos combinados lo que hacen es que causan el índice de calentamiento. En unas temperaturas muy altas comienza a quemar la humedad en el aire. Es que cuando se vuelve muy caliente, ya no se puede tener una condición extremadamente humedad. No se puede tener 90% de humedad con 110 de temperatura. Pero eso combinado se va a hacer que se sienta más caliente y debido a los altos niveles de humedad como 70, 80, 90%, es porque básicamente lo que hace es que pone en peligro nuestro and sistema that para cools off our body. And when it's enfriarnos, que es el poder sudar. Cuando uno suda se evapora y eso nos ayuda. Y cuando uno no está sudando, no está sucediendo y no está sucediendo tan rápido. Así es que por eso es que esos niveles altos but there's not like a cutoff. de humedad pueden volverse peligrosos. Pero hay una tabla donde indica que eso no es muy basada científica, pero Cooling vests, básicamente they're esa es la great. There's a lot relación of ahí. tools like, Hay fan, muchas herramientas como lo que es la bolsa mochila para cargar agua, también el enfriamiento de lo que es el chaleco. getting rest in the shade. Nada and más les having pido que los trabajadores tengan suficiente descanso, que estén en la sombra y que tengan acceso a agua y un agua que no sepa fea. Si están haciendo esas tres cosas, si quieren hacer más, qué bueno. Pero no permitan que las personas digan, bueno, nada más puedo dar esos chalecos fríos y esas toallas frías y ya van a estar bien. Es que tienen que tener esas tres cosas y además pueden hacer más cosas si quieren. Grisel,
Y tengo una pregunta, ¿tienen materiales en su sitio para poder compartir con la comunidad en los alcances? Aparte del volante que ya nos han compartido, ¿hay más materiales que pudieran agregarlo en el chat, por favor? Bueno, Griselda está haciendo una muy buena pregunta para saber si tenemos más materiales en cuanto a este tema, aparte de lo que ya tenemos. No, nosotros hayamos creado, no, pero sí hay otras que le puedo compartir. Necesitaría un poco más de tiempo para poder reunir eso, pero sí podemos enviar eso en el correo electrónico, porque hay materiales como de la Universidad de California y otros grupos que han puesto información buena, que han reunido información buena. Es que vamos a compartir eso con ustedes. Hubo un comentario sobre los trabajadores de construcción. Sí. Alguien preguntó si la industria de construcción ha mejorado. Yo diría que no, realmente no. Todas esas muestras de orina fueron sobre los últimos años y ha sido bastante mal también. Bueno, solo una observación de aquí, de Washington. So one of the ways that, we're trying to pass Una de las heat maneras que estamos tratando de pasar aquí, lo que es la prevención de calentamiento y también de humo, una de las cosas más grandes y más complejas que hemos notado sobre cómo las agencias estatales y la industria de agricultura ha estado usando alguna información para poder justificar sus puntos, lo que una de las cosas que han estado compartiendo es sobre thresholds for workers to be out working and high. el tener estos niveles de alta temperatura donde están trabajando los empleados bajo esta calidad de índice de aire. Es esto en cuanto a la aclimatización de los empleados. Lo que nosotros sentimos que es una manera que han estado usando la información y las ciencias para poder beneficiarse ellos mismos, lo que es bastante contrario a la salud del empleado y la población en general. Parece ser que hay dos partes de lo que se habla For farm workers. So, del I think that's something important to. calentamiento en general y otro para el empleado, y creo que eso es importante poder señalar en cuanto a lo que estamos tratando de proponer para que el sistema pueda hacer reglas o pueda reparar. Era nada más una perspectiva. Me gustaría escuchar qué es lo que piensa usted sobre ello. Gracias. Sí, puede ser algo. Entonces yo por eso me aseguro hablo sobre Cruz Beltrán. Él estaba trabajando en Nebraska. Él era de Arizona. Entonces él estaba climatizado, pero aún así murió. Entonces eso no los vuelve invencibles. Así es que sí. A las personas les encanta usar la información para poder apoyar cualquier argumento. Muy bien. Entonces ahora, hablando en cuanto a más salud de los empleados, la Ocupación Nacional de la Salud del Trabajador, NASH. Pueden poner esto en Google, NASH, los requisitos. I will drop this link in the chat. Yo voy a poner este enlace en el chat The flyer that NCFH has. para poder ver lo que tiene la NFCH, el programa de NFCH. Esta es una línea donde pueden usar los granjeros para poder hacer cualquier pregunta General health stuff. de granja. Esto es en salud general. Está accesible al WhatsApp. Cualquier persona que tenga WhatsApp puede mandar un mensaje a este número, que es el 737-414-5121, y pueden preguntar todo lo que quieran en cuanto a Center is where the closest hospital is. recibir cuidado de salud en Estados Unidos.
cuánto costaría una vacuna, qué es lo que puedo hacer si mi orina está muy café, cualquier cualquier pregunta relacionada a la salud. Bueno, pueden enviarme un correo electrónico a mí y a Bethany también si tienen más preguntas sobre cualquier cosa de esto. Muchas gracias a todos por haber asistido. Las evaluaciones, por favor,